La violencia política marcó uno de los periodos más oscuros de la historia peruana. Durante décadas, miles de vidas fueron afectadas por el conflicto armado interno, dejando un legado de dolor, memoria y aprendizaje. En este video exploraremos las causas, consecuencias y lecciones de este fenómeno, que aún resuena en nuestra sociedad. La complejidad del conflicto abarcó tanto las áreas rurales como los centros urbanos, donde el impacto fue devastador, desde las comunidades más aisladas hasta la capital. Nadie estuvo completamente a salvo. Durante los años 70 y 80, el Perú vivió una profunda crisis económica, social y política. La desigualdad extrema y la marginación de las comunidades rurales crearon un terreno fértil para el surgimiento de grupos subversivos que buscaban transformar el país por la fuerza. El más notorio de estos grupos fue Sendero Luminoso, fundado por Abimael Guzmán, un catedrático universitario que adoptó una ideología maoísta extrema, convencido de que una revolución violenta era la única solución. Por otro lado, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, más conocido como el MRTA, buscaba instaurar un sistema marxista-leninista mediante la lucha armada. Este grupo combinaba ideales revolucionarios con un enfoque más internacionalista. La marginación histórica de las comunidades andinas, agravada por la falta de acceso a educación, salud y oportunidades económicas, hizo que muchos jóvenes se unieran a estas organizaciones. Sendero Luminoso explotó estas condiciones para ganar adeptos en las zonas más olvidadas del país. Sendero Luminoso llevó a cabo actos de terror que devastaron al Perú. Utilizó coches bomba, como el ataque a la calle Tarata en 1992, que destruyó cuadras enteras en el distrito de Miraflores, y masacres en comunidades rurales como Lucanamarca, donde 69 campesinos fueron asesinados brutalmente. Su estrategia era infundir miedo, destruir las estructuras del Estado y desestabilizar a la sociedad. El MRTA, aunque menos violento, también recurrió a tácticas de secuestro, como el del empresario Héctor Delgado Parker, y asaltos bancarios. Su acto más conocido fue la toma de la residencia del embajador japonés en 1996, donde mantuvieron a decenas de rehenes durante más de 100 días. Sendero Luminoso también recurrió a la imposición de su ideología mediante el miedo. Las comunidades rurales eran obligadas a asistir a reuniones donde se ejecutaba a aquellos que se resistieran al movimiento. Este control absoluto buscaba eliminar cualquier resistencia al proyecto revolucionario. La violencia dejó profundas cicatrices en la sociedad peruana. Más de 69.000 personas perdieron la vida, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Las comunidades rurales fueron las más afectadas, con desplazamientos masivos y la destrucción de sus formas de vida. El miedo y el trauma psicológico marcaron a generaciones enteras. Las familias vivieron con el constante temor de ser atacadas por los grupos subversivos o de enfrentar represalias por parte de las fuerzas del orden. Las secuelas emocionales y sociales de este periodo persisten hasta hoy. En las ciudades, los atentados afectaron no solo a las infraestructuras, sino también a la confianza en las instituciones del Estado. Las cicatrices físicas y simbólicas de estos ataques son un recordatorio del daño infligido a toda la nación. En la escalada de violencia, el Estado peruano respondió con operativos militares y medidas de emergencia. La captura de Abimael Guzmán en 1992 marcó un punto de inflexión en la lucha contra Sendero Luminoso. Guzmán, apodado Gonzalo por sus seguidores, fue exhibido públicamente como un mensaje contundente contra el terrorismo. La Operación Chavín de Huántar, llevada a cabo en 1997, puso fin a la crisis de rehenes del MRTA en la residencia del embajador japonés. Esta operación
es considerada un ejemplo de planificación estratégica militar. Sin embargo, esta lucha tuvo un costo alto. Organismos de derechos humanos documentaron abusos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad. Miles de civiles inocentes fueron detenidos y desaparecidos, dejando un legado complejo de justicia pendiente. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada años después, se encargó de documentar estos hechos, permitiendo a las víctimas contar sus historias. A pesar de la derrota de los principales líderes subversivos, el terrorismo no ha desaparecido por completo. En el Valle de los Ríos Apurímac e Neymantaro, conocido como el Brain, persisten remanentes de Sendero Luminoso, vinculados al narcotráfico. Este vínculo con actividades ilegales ha cambiado la naturaleza del conflicto, haciéndolo aún más complejo. El conflicto nos deja importantes lecciones. La exclusión social y la desigualdad fueron catalizadores de la violencia. Es fundamental fortalecer la democracia, promover la justicia social y garantizar que las comunidades más vulnerables sean escuchadas. Solo a través de la educación, el diálogo y la memoria podemos evitar que la historia se repita. La violencia política nos recordó el alto costo de la falta de diálogo y la exclusión. Pero también nos enseñó que el cambio es posible cuando buscamos la paz y la reconciliación. Hoy tenemos la oportunidad de construir un Perú más justo, donde las heridas del pasado sean el motor para un futuro de esperanza.